Muy bien, entonces continuamos estudiando este tema, un fiel miembro de la iglesia, y hoy nosotros llegamos a lo que es la quinta marca de ser un fiel miembro de la iglesia. Nosotros hemos visto, la primera marca es recibir la palabra de Cristo. Necesitamos tener hambre personal de la palabra, tenemos que ser fieles asistentes a la adoración comunitaria, debemos de tener una atención activa a la palabra. Esa es la primera marca. La segunda marca es unirse a la persona de Cristo, y eso se manifiesta, en primer lugar, confiando personalmente en Cristo como Señor y Salvador. En segundo lugar, participando diligentemente de los sacramentos que Dios nos ha dado. En tercer lugar, una obediencia práctica a Cristo, de hechos, no tan solo de palabras. También vimos la tercera marca. La tercera marca nos habla acerca de conectarse con el cuerpo o con el pueblo de Cristo. El cuerpo de Cristo es lo mismo también. Estamos hablando de la iglesia. Y, y esa conexión se da pues a través del amor. El amor es el que nos une a ese pueblo de Cristo. Confesando también, eso es lo segundo, confesando públicamente nuestra fe, practicamos la hospitalidad. Eso es parte de conectarnos con el pueblo de Cristo. Esa es la tercera marca. La cuarta marca, que es la última que vimos, estuvimos viendo el tema servir a otros por Cristo. Estuvimos viendo esa marca que es muy interesante, es muy, ¿cómo le puedo decir? Es una forma de demostrar el amor práctico hacia nuestros hermanos. Así nos identificamos como hijos de Dios que somos, como parte de ese gran movimiento donde el Señor nos invita a desarrollar nuestros dones, nuestros talentos. Y eso, como veíamos, pues tiene que ver con ese ánimo de servir a otros con fervor, con ánimo pronto, hablándole a otros de Cristo, porque si estamos hablando de que lo más grande que le puede ocurrir o lo más grande que nos ha ocurrido a nosotros es que el Señor nos haya salvado y nos salvó, como dice la palabra, a través de la locura de la predicación, pues de igual forma nosotros también somos llamados a testificar públicamente de Cristo, con nuestras palabras y como veíamos también con hechos ciertos. Y eso también nos lleva, esa cuarta marca de servir a otros por Cristo, a ser buenos administradores de los recursos, de los dones, de los talentos que Dios nos ha dado. Esas son las cuatro marcas que hemos visto hasta ahora. Número uno, recibir la palabra de Cristo. Número dos, unirse a la persona de Cristo. Número tres, conectarse con el pueblo de Cristo. Número cuatro, servir a otros por Cristo. Y hoy entonces entramos a la quinta marca, que es la penúltima, y la vamos a ver en dos miércoles. Sería hoy y dentro de 15 días, con el favor de Dios, porque ustedes saben que el próximo miércoles tendremos el culto con los pastores que nos van a estar visitando. Y me gustaría, si es posible, a los que están más lejos, como en el caso de Maciel, si pueden hacer el intento de llegar, nosotros nos comprometemos a encaminarla luego de finalizado el culto para que podamos estar todos en ese culto de manera presencial. Así que les pongo ese desafío a Maciel y a que hoy no se ha conectado, pero después yo se lo hago llegar a ella, a Marta y también a Felicia. Bien, entonces vamos a hablar acerca de esta quinta marca, crecer a la imagen de Cristo. Vamos a ver qué nos dice
Vamos a leer, como les dije, vamos a leer varios pasajes bíblicos. Entonces, si es posible, oiga bien cómo lo vamos a hacer. No quiero señalar a nadie en específico, pero usted debe tener su Biblia en mano. Y si usted sabe que los demás han leído, pues ya usted sabe que usted debe de leer, porque la dinámica de estos tiempos de oración es que nos unamos a orar y también a leer las escrituras. Así que el primer voluntario que encuentre, y vamos a tener dos pasajes bíblicos en Efesios, así que yo le invito a que todos se vayan a Efesios, pero el primer voluntario que encuentre a Efesios 4:16, abre su micrófono y lo lee. Efesios 4:16, con toda confianza. Acuérdese abrir el micrófono y, y lo puede leer. Efesios 4:16. ¿Quién se anima? Yo, Adelante. de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme el funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Amén. Muchas gracias. Entonces, aquí nosotros podemos ver, bueno, hemos visto la primera parte en otras ocasiones, pero aquí podemos ver algo al final de ese verso 16, donde dice que Cristo hace crecer el cuerpo para irse edificando en amor. Es decir, Cristo, como dice literalmente en nuestra versión, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es decir, Dios quiere que el cuerpo de Cristo crezca en él. Eso es lo primero. No es algo como que alguien se inventó, no es algo como que alguien dijo, no, yo creo que es necesario que crezcamos. Ahí nosotros podemos ver que es la voluntad de Dios. Visto lo que hemos visto, valga la redundancia, en otras semanas atrás, acerca de cómo ese cuerpo se mantiene unido a través de la cohesión que las coyunturas proveen, que hemos leído ese pasaje en varias ocasiones, pues ahora el objetivo es que eso produzca ese crecimiento para que así nos vayamos edificando en amor. Dios quiere que el cuerpo de Cristo crezca en él. Ok, otra cita bíblica que también está en Efesios y ahí mismo en el capítulo 4, verso 13. ¿Quién lo lee? Efesios 4:13. Acuérdense abrir su micrófono. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Efesios 4:13 nos dice que el objetivo de este crecimiento es llegar a ser un hombre perfecto. En otras palabras, un hombre perfecto, un hombre maduro, como dice nuestra versión, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Plenitud habla de completo, ¿verdad? Por eso decimos que esa es la voluntad de Dios, que lleguemos a esa perfección. Entonces, miren lo que nosotros podemos aprender de esto. Lo que podemos aprender es que nuestro crecimiento no estará completo hasta que nosotros, la iglesia de Cristo Jesús, reflejemos a nuestro Señor en su espléndida santidad y rectitud. Es decir, tenemos mucho trabajo que hacer. No sé si usted se ha dado cuenta, pero oiga, para llegar a ser perfecto nos falta mucho. Entonces tenemos trabajo que hacer. No nos podemos cansar en el camino, porque la meta es llegar a ser perfecto y llegar a la plenitud de Cristo. Entonces tenemos trabajo que hacer. Pero eso también es yo puedo ver como algo bello, como algo glorioso, que nosotros podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Nosotros, hombres, cuando hablo de hombres, acuérdense, siempre estoy hablando de las mujeres, por si acaso. Nosotros, hombres imperfectos, que Dios nos conceda
ese privilegio, wow, eso es tremendo. Cuando lo analizamos tal y cual el Señor lo revela en su palabra. El apóstol Pablo, que escribió estas palabras, él estaba muy avanzado en su fe, pero incluso él anhelaba seguir creciendo. Y esa ansia de crecer surgía de su deseo insaciable de Cristo. Entonces, debemos de orar al Señor de que nos dé también esa hambre por ese crecimiento, que no estemos conformes. Yo veo a muchas personas como que le da lo mismo una cosa como la otra. Y el Señor no nos invita a eso, no a conformarnos, no a pensar que lo hemos alcanzado todo ya y que de aquí para adelante solamente es esperar a que Cristo venga o a que Él nos llame a su presencia. Esa no es la meta, todavía tenemos trabajo que hacer con nosotros mismos. Vámonos a otra cita bíblica en Filipenses capítulo 3, verso 8, una persona que lo pueda leer, y luego vamos a leer el mismo Filipenses capítulo 3, verso 13 y 14. Pero leemos primero Filipenses 3, 8, un voluntario. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Wow, tremenda palabra es. Verso 13 y 14. Puedes leerlo tú mismo, Rubén, si gusta. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Aquí estamos viendo, en primer lugar, que el apóstol Pablo estimaba todo como pérdida. Todos los privilegios que él había ganado como hombre, como líder religioso de su nación, él dice que lo tenía como basura. Y todo eso era con el objetivo de alcanzar, alcanzar, como dice él en el verso 14, alcanzar al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces ahí nosotros podemos ver que tenemos base bíblica para entender, aunque no sé si lo queramos o no, pero somos llamados a entender de que el Señor nos invita a crecer y somos llamados a crecer a la imagen de Cristo. Como individuos somos llamados cada día a tomar como modelo, como ejemplo a seguir nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No lo hemos alcanzado, en esta vida no lo alcanzaremos, pero eso no es excusa. Es como cuando alguien dice, no, yo sé que no voy a conseguir eso, yo no voy a conseguir el trabajo, por eso no mando el currículum. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña, ni siquiera en eso. Usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que esforzarse. A eso es que nos invita la palabra. Tenemos que esforzarnos. Pero a fin de cuentas, quien hace la obra es Dios. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que preocuparnos por nuestro crecimiento espiritual. Si nuestro crecimiento espiritual está estancado, tenemos que orar al Señor y ver qué áreas necesitamos en qué áreas necesitamos ser fortalecidos para que ese crecimiento espiritual no se estanque o no retroceda. Entonces, eso es lo primero que nosotros podemos ver acá en esta primera sección acerca de crecer a la imagen de Dios. Visto esto, también el Señor nos llama a ser humildes. Personalmente somos humildes. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. Efesios capítulo 4, versos 1 y 2. ¿Quién se anima a leerlo? Yo, pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una
manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Amén. Entonces, Pablo dice ahí, yo que estoy preso por causa del Señor, pues yo les ruego que ustedes vivan como es digno de la vocación, de la vocación que han recibido, y que sean humildes y mansos. La primera cualidad de un digno caminar con Cristo es la humildad. Eso es lo primero. Oye, yo como que repito mucho eso. Eso es lo primero. Bueno, pero es así. Antes nosotros estábamos, nos dice también Efesios, espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestras transgresiones, pero en su gran amor, Dios nos dio vida con el milagroso poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Aquí en Efesios capítulo 2 nos habla al respecto. Y si nosotros hemos recibido todo por gracia, nosotros deberíamos de entender o debería por lo menos de hacernos verdaderamente humildes, porque no hay nada en nosotros que pudiera ganar puntos a favor de que el Señor viniera en rescate nuestro. Todos nosotros lo hemos recibido por pura gracia. A Dios le plació salvarnos. Y eso debería llevarnos a tener una actitud humilde en lo que hacemos, en nuestra vida diaria. No debemos de pedir al Señor que nos dé esa gracia. Jonathan Edwards, ese famoso predicador norteamericano que vivió en los años 1700, él decía que la humildad del Evangelio no surge solo del temor al juicio, sino que surge también de un descubrimiento de la santa belleza de Dios. Es decir, cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho, cómo Dios nos trata, no conforme a nuestra forma, a nuestros pecados, no conforme a nuestras actitudes, sino que Él nos trata con amor, nosotros no mereciendo absolutamente nada de Él, pues eso debería de humillarnos delante de su presencia. Pero eso es lo primero, ¿verdad? Debería de humillarnos. Pero también la palabra de Dios nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6 dice eso. También Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5, nos dice que debemos de revestirnos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, si nosotros queremos crecer en la gracia de Jesús, debemos humillarnos ante Él, debemos de someternos también alegremente a los líderes de la iglesia, porque la palabra de Dios nos invita a ello. Cuando una persona dice, yo soy humilde, yo creo que esa persona, y yo puedo estar equivocado, pero personalmente hasta ahora es lo que he visto. Cuando una persona dice, yo soy humilde, tiene de todo menos humildad. Carece de humildad. Y yo creo que la humildad es algo que se ve en la vida diaria. Es algo que nos lleva a estar dispuesto a someternos a nuestros superiores, a nuestros supervisores, en todo el ámbito del ser humano. Cuando yo estudio, yo soy llamado a someterme a mis profesores. Cuando yo trabajo, soy llamado a someterme a quienes me supervisan. Cuando yo soy miembro de una iglesia, también soy llamado a someterme a quienes me pastorean. Y yo como pastor, pues también estoy llamado a someterme a aquellos que Dios ha puesto como líderes
del presbiterio como tal también. Entonces, junto con la fe en Cristo, la humildad ante Dios y ante los hombres es una cualidad principal para el crecimiento espiritual a la imagen de Cristo, porque es la esencia de aquel que se humilló a sí mismo como lo hizo Cristo, siendo, como nos dice la palabra, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, si él, sin necesidad de serlo, se humilló hasta lo sumo, ¿qué nos deja a nosotros? ¿Qué nos puede dejar a nosotros?